Fíjese que en los últimos años la incidencia de divorcios se incrementó de 6.5% en México, al pasar de 147,000 en 2017 a 156,556 en 2018, según datos que da a conocer el INEGI. Para hablarnos de cómo se apoya a los hijos en estos casos y por supuesto también las importantes decisiones que tienen que tomar los padres de familia, hoy nos acompaña el licenciado Martín Ricardo Torres Álvarez. Él es juez 33 de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, juez. Gracias por la invitación. Bueno, pues cuando una pareja decide disolver el matrimonio y hay hijos menores de edad, tienen importantes decisiones que tomar, sobre todo en beneficio y respetando el interés superior de la niñez. Así es, para respetar el interés superior de los menores, nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias para ello, ¿no? Sabemos que cuando se lleva a cabo la disolución del vínculo matrimonial por los problemas de la pareja, los primeros que sufren esas consecuencias son los menores. Entonces nosotros debemos estar al pendiente cuando surge precisamente esta solicitud de divorcio. Tenemos que ver si existen los elementos para poder decretar en su caso la guardia y custodia a quien consideremos ¿Cómo se establece? Se establece primeramente, se hace la solicitud del divorcio. En el divorcio entre los requisitos que hay es una propuesta de convenio en donde la persona que solicita el divorcio señala o establece, entre otras cosas, propone quién debe ser, la pareja quién tendría debe que negociarlo antes, llegar pues a los juzgados con un proyecto ya elaborado, por así decirlo. Sería lo ideal, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no sucede así. Entonces, quien propone el divorcio presenta su propuesta de convenio. La otra parte, en su momento, contesta esa solicitud y también señala una contrapropuesta de convenio, y con base en ello y obviamente en los hechos, nosotros podemos determinar a quién le correspondería primeramente una guardia y custodia provisional y posteriormente, en su momento, determinar la guardia y custodia definitiva. Y que sin duda alguna pues se vuelve más complicado el ambiente cuando las parejas no logran ponerse de acuerdo. ¿De qué manera participa el Poder Judicial en la Ciudad de México revisando o verificando que aquellos padres que se quedan con la custodia de los menores de edad pues sean aptos para estar bajo su cuidado, bajo su tutela? Bueno, hay varias situaciones que se prevén, entre ellas puede ser, si lo consideramos necesario, pues hacerles ordenar unos estudios psicológicos para ver en qué situación se encuentran tanto los divorciantes como los menores. También, desde luego, tienen derecho los menores a ser escuchados. Por supuesto. Y esa situación nos permite a nosotros observar en qué situación se encuentran, cómo están, para poder en su caso determinar lo que sea mejor para el menor. ¿Qué ocurre cuando los padres definitivamente no se pueden poner de acuerdo, no hay ninguna negociación? Finalmente la estabilidad pues emocional de los pequeños está en riesgo. Pues lastimosamente eso surge en la mayoría de los casos. Nosotros procuramos generalmente pues de alguna manera sensibilizar a las partes para que se pongan de acuerdo. Cuando eso no sucede, entonces nosotros, con base en todos los elementos que tengamos, podemos determinar y dictar una sentencia. Bueno, saber que la Corte tomará la decisión por nosotros si los padres de familia pues no están en las condiciones adecuadas de tomar estas decisiones, y bueno, también estarán vigilando en todo momento el tema de la violencia familiar. Por supuesto, precisamente los divorciantes tienen la oportunidad de narrar los hechos en los que basan todas sus pretensiones. Con base en ello y las pruebas que aportan, y también de alguna manera los elementos que nosotros consideremos necesarios para incorporar al procedimiento, pues tenemos la oportunidad de determinar qué es lo mejor para los menores, ¿no? Bueno, pues recordar también que el Poder Judicial nos ofrece el servicio de mediación para este y otros casos en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, licenciado Martín Ricardo Torres, juez 33 de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Gracias, lo esperamos para conversar sobre otro tema de interés para nuestra audiencia. Gracias por la invitación. Muy buenos días.